Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Ánimo verles cada primer día de la semana. Domingo nos reunimos para celebrar que nuestro Señor Jesucristo vive y reina. ¿Cuántos lo creen? Él ha resucitado, la tumba está vacía. El Señor gobierna con poder sobre toda la creación. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Nos reunimos junto a miles de iglesias por todo el mundo que celebran, adoran al Rey Jesús en esta mañana. Otros no pueden reunirse por muchas razones, pero damos gracias a Dios porque estamos acá y podemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor. Así que preparamos nuestros corazones para recibir ahora su palabra. Pedimos a todos los hermanos que por favor tengan su teléfono en silencio. Si necesita responder una llamada, hágalo con discreción para que no moleste a los hermanos que están más cerca y que podamos tener ahora la atención necesaria para no solamente oír. Pusimos una reflexión breve esta semana en el grupo de WhatsApp, la diferencia entre oír y escuchar. Oír es involuntario, escuchar requiere prestar atención, así que podamos tener un corazón listo para recibir, para escuchar la voz del Señor. Como dice la palabra también, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que nos corresponde esta mañana continuar nuestra serie edificando para la gloria de Dios, y específicamente en el texto de la carta que estamos estudiando dentro de esta serie, que es la epístola a los Filipenses. Un pasaje también muy conocido, el capítulo 3, versículos del 12 al 16, será la porción que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Filipenses 3, del 12 al 16, y mientras la ubicas ahí en tu Biblia, reflexionemos por un momento, como siempre hacemos. Ha comenzado un nuevo año y muchos, ya casi se acaba el primer mes del año, ¿no? Y muchos tienen la costumbre de trazarse metas. Nos hacemos muchas expectativas a fin de año y comenzamos el nuevo año con supuestas metas, o intentamos convencernos de que este año será mejor que el año pasado. ¿Qué ustedes creen? Bueno, no empezó mejor, ¿no? Cosas que lograr, cosas que alcanzar, cosas que mejorar, pero son nuestras metas o las metas que estamos pensando, trazándonos, son metas verdaderamente piadosas, son metas justas, santas, buenas, son metas que están en sintonía con los propósitos de Dios para nosotros. Hemos tenido tiempo para orar, que el Señor nos muestre en su sabiduría, por medio de su palabra, cuáles son sus propósitos para este año. Por ejemplo, matricular el curso de crecimiento, quizás matricular los cursos de capacitación bíblica, ser parte, se me olvidó al principio cuando hacíamos los anuncios, de un grupo de comunidad de nuestra iglesia. Hemos visitado 16 casas ya en estas últimas semanas y estamos a punto ya de abrir estos grupos de comunidad. Quiero ser parte de uno de esos grupos, quiero lidiar definitivamente con cosas que antes no había abierto mi corazón a nadie, pero que sé que necesito ayuda, y quiero este año proponerme crecer en el Señor, quiero renovar la esperanza que tengo en Cristo. ¿Están nuestras metas en sintonía con las metas y los propósitos de Dios para nuestra vida, o son metas ilusorias, falsas esperanzas que nos hacemos engañándonos a nosotros mismos en nuestra propia carne? Bueno, vamos a hablar mucho de eso hoy, pero en el texto anterior, para si hay una persona, un hermano que no vino la semana pasada, al final del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, parece que se va a terminar la carta ya. O sea, Pablo le habla a los filipenses de Timoteo, está planificando pronto enviarles a Timoteo para exhortarles. Él está preso, no puede ir, evidentemente. Sin embargo, Epafrodito, que estuvo a punto de morir, fue la persona que los filipenses enviaron para cubrir las necesidades de Pablo. Estuvo enfermo, a punto de morir, según se narra al final del capítulo 2, pero Pablo dice, por la gracia de Dios, el Señor le ha sanado, y ahora voy a enviarle esta carta precisamente con Epafrodito, y espero que cuando Timoteo vaya después me cuente las buenas nuevas de lo que ha ocurrido en la iglesia y lo que han mejorado como congregación. Entonces, al final del capítulo 2, parece que Pablo va a terminar ya su carta, pero le queda algo más por decir.
Pablo tiene información que evidentemente tú y yo no tenemos, y hay algo que está ocurriendo todavía que debe ser abordado. Así que en el capítulo 3 abre un nuevo tema. Es lo que hace Pablo. Comienza con una advertencia, con un llamado a tener cuidado. Dice el versículo 2 del capítulo 3, guardaos ¿de qué? De los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Evidentemente había un grupo que estaba, como decimos en buen cubano, dando leña en la iglesia, en el mal sentido de la palabra. Estaban enseñando cosas falsas. Sí, Cristo es bueno, la gracia de Dios es verdad, pero es necesario cumplir ciertas cosas de la ley ritual, ceremonial del Antiguo Testamento, como circuncidarse. Ellos tenían una especie de conocimiento que querían envolver a los creyentes en ciertas cosas, y Pablo dice, cuidado, porque la enseñanza de esta gente puede corromper su fe, ponen en peligro la vida de la congregación. Guárdense de esta gente. Todos estos hombres se jactaban y Pablo dice, no tenemos de qué jactarnos. Los verdaderos cristianos simplemente adoran al Señor, no confían en la carne, confiesan a Jesucristo. Si nos gloriamos en algo, como dice Jeremías, ¿en qué debemos gloriarnos? Recuerden la semana pasada. En el Señor, en conocer al Señor. A Corintios Pablo dice, si nos gloriamos, o el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay lugar para la jactancia en un cristiano. No hay lugar para el orgullo. No importa si naciste en la iglesia, si tienes una línea, un linaje de cristianos bautistas en tu historia. Todos estamos necesitados de salvación y toda la gloria siempre será ¿de quién? Del Señor. Así que no existen nietos ni bisnietos cristianos. Dios tiene simplemente hijos, aquellos que han creído en Él, que han reconocido su miseria espiritual y que ahora han recibido al Señor Jesús como su gran tesoro. Para Pablo lo más importante, según vimos, es conocer a quién. Más teología. Para Pablo, ¿qué es lo más importante? Conocer a Cristo. Dice, a fin de conocerle, dice el capítulo 3. 30 años han pasado desde que el Señor tropezó, le encontró en el camino a Damasco a este hombre. 30 años, 25, 30 años aproximadamente han pasado. Y aún este es el anhelo de Pablo. Desde su conversión, él sigue con el mismo ímpetu. Yo deseo conocerlo más a él. Y dice más, participar con él de su padecimiento, experimentar el poder de su resurrección. Para Pablo, sencillamente, Jesucristo no es la religión del domingo, significa todo. Este es el enfoque de este hombre. Bueno, ya lo dijo. Hace unos domingos atrás estábamos viendo ese pasaje donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces leamos el texto que corresponde hoy. Pablo continúa de esta manera en el verso 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Gracias porque sabemos que aunque nunca podremos llegar de este lado del sol a un estado absoluto de perfección, Señor, tú estás con nosotros todos los días, que es posible avanzar en la vida espiritual, que es posible crecer en nuestra comunión contigo, que es posible conocerte cada día más a ti, y que un día, y esa es nuestra esperanza, cuando estemos finalmente contigo en el estado eterno con cuerpos glorificados, se manifestará lo que aún es invisible,
porque te veremos tal como tú eres. Y estaremos contigo por toda la eternidad. Y bajo esa realidad superior, te rogamos que en esta hora, tú, Señor, nos hables a nuestros corazones y que tengamos ánimo para seguir en la carrera y no desmayar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sabemos si había comenzado el año, el calendario, pero Pablo era un hombre que también se trazaba metas. Era un hombre que tenía objetivos muy claros. Su vida entera, la vida de este hombre, está volcada para cumplir un único y singular propósito, para desarrollar el propósito de Dios en su vida, los planes de Dios para su vida. Sin duda, la meta de Pablo no está centrada en sus deseos, no está guiada por sus emociones, está centrada en la voluntad del Señor. Y su meta precisamente es encontrarse, conocer, estar con Cristo. Y que la imagen de Cristo sea formada en su vida. Él anhela que Cristo sea cada vez más, como hemos visto también, magnificado, revelado a través de su carácter. Desarrollar una relación con Él. No simplemente aprender más cosas acerca de Él, sino desarrollar un conocimiento que está basado en una relación con Él. Y esto es muy importante. Muchos se enfocan en aprender cosas de Dios, casi como sortilegios y fórmulas para enlazar mágicamente pensamientos que nos van a llevar al bien. Pero el deseo de Pablo no es conocer cosas místicas, sino que él conoce, él sabe que hay un Dios verdadero, personal, real, que él necesita relacionarse cada día más en una intimidad. Un deseo profundo del apóstol. Y este es el corazón del crecimiento espiritual. Este es el corazón del curso de crecimiento de un año que recién termina casi. Este es el corazón del seminario. Este debe ser el corazón del culto de adoración de la iglesia. No es desarrollarnos como entes religiosos, moralmente correctos, que aprendemos ciertas doctrinas. Que Cristo sea revelado, manifestado a través de su palabra, que podamos conocerlo a Él en medio de un mundo lleno de dioses falsos, que el único Dios verdadero sea mostrado, revelado, y que nuestro corazón sea cada vez más seducido y anhele conocerle a Él, abandonando el pecado, dejando cada día más de parecernos a este mundo y a Satanás y parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la meta de Pablo, centrada en Cristo. Y en el verso 12, Pablo dice así: hermanos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y esto es muy importante, ¿saben? Este es el apóstol Pablo, ¿no? Este hombre estuvo en el tercer cielo y ni siquiera explica lo que vio, porque dice, esto es innecesario ahora mismo. No hay palabras para definir la descripción de lo que está preparado para aquellos que nos aman. Si alguno piensa que en el cielo vas a estar con un arpa en una nube, bueno, espero que tú entiendas que eso es mentira, ¿no? Adán, cuando fue creado, nombró toda la creación de Dios. Tuvo trabajo para hacer. Cuando estemos en la nueva creación vamos a tener mucho trabajo que hacer para descubrir y definir y entender toda la nueva creación de Dios. Y Pablo entiende eso. Y dice ahora, se identifica con los hermanos. Y quizás esto es importante en el contraste del contexto, del contraste con los falsos maestros que decían que ellos podían alcanzar un estándar de perfección al cumplir la ley ceremonial. Ellos estaban llegando a un nivel de casi de impecabilidad, de perfección. Y Pablo dice, mira, el mismo que dijo, no tengo de qué jactarme, ¿no? Y si alguien tiene de qué jactarse, soy yo, por cierto. Al mismo tiempo que tengo que jactarme en la carne por mi linaje, yo he tenido experiencias con el Señor que me harían jactarme de mi condición espiritual. ¿A quiénes de ustedes el Señor se le apareció físicamente en el camino a algún lugar?
Bueno, hay gente loca que dice, a mí yo iba a la pescadería y el Señor... Bueno, pescadería, eso es 80. Yo iba a la panadería y el Señor se me apareció, mamá. Una madrugada en mi casa, un cinto, un pie grande, el Señor ahí, una ala. Por favor. A nadie. Todo eso es mentira. Eso es cuento de camino. Si alguien tiene de qué jactarse de las experiencias, soy yo. Pero dice, hermanos, me pongo con ustedes. Estamos juntos en una carrera donde ninguno de nosotros ya está libre de pecar. Yo espero que esta mañana esto traiga mucho consuelo a tu vida. Hay alguna gente, algunos teólogos incluso, tristemente, que dicen que el cristiano en algún momento puede llegar a un estado de perfección donde no peca más. El fundador de las iglesias metodistas, John Wesley, por ejemplo, creía esto. Y los movimientos de santidad fueron muy populares en su época. Bueno, el metodismo se ha deformado terriblemente en esta época que estamos viviendo. Pero él creyó eso. ¿Podrá llegar el día en que algún cristiano debajo del sol no peque más? ¿Qué ustedes creen? Pablo mismo dice, hermanos, no se dejen engañar por esta gente que están distorsionando el punto central del Evangelio. Necesitamos el Evangelio hoy porque aún hay residuos de contaminación del pecado en nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y lo necesitaremos mañana y pasado mañana. Ningún ser humano llegará debajo del sol a un estado de perfección que solamente alcanzaremos cuando estemos más allá del sol en la nueva creación con el Señor Jesús, con cuerpos glorificados, donde no tendremos más parte con el pecado. Y esto es muy importante de entender. Pablo se pone al lado de sus hermanos y al examinar su vida no hay un sentimiento de jactancia. Mira fulanito de tal lo que está haciendo, pecando. Yo no. Menos mal que yo no soy como él y me doy golpes en el pecho. Mira fulanita lo que está haciendo, lo que dice, lo que habla, con quién está. ¿Te enteraste? Pablo, al examinar su vida, en vez de pensar en otros, simplemente no hay un atisbo, un hilo, una hebra de jactancia, ninguna de sus mitocondrias celulares, es que estoy estudiando biología con el niño, se jacta y tiene falsa seguridad o satisfacción plena por quien es él en el presente. Mis hermanos, si usted en esta mañana se siente jactancioso y dice, qué satisfecho me siento conmigo mismo, en ese momento, tírate a orar, que estás en peligro. Estás en peligro. Pablo dice, no hay ningún sentimiento de satisfacción todavía en mí. Todavía veo mis miembros, dice Romanos, y veo una ley en mis miembros que me hace hacer lo que no quiero y lo que debo hacer no lo quiero. Estoy en una batalla constante ¿contra qué? Contra mi pecado. Yo soy mi peor enemigo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y esto en contraposición con aquellos falsos maestros que se jactaban de tener un estándar de perfección. Mis hermanos, lo resumo de esta forma. En el mundo y en el cuerpo caído donde aún estamos, hay residuos de contaminación del pecado. Hay una nueva naturaleza, una nueva creación en nosotros, pero al mismo tiempo el viejo hombre está aquí. Y ese aguijón en la carne, Dios permitió que en toda nuestra peregrinación, como le dijo al apóstol Pablo, estuviera en nosotros para que ese aguijón nos recordara que no es por nuestra fuerza, que toda la gloria es para el Señor, porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Así que toda esta carrera la vamos a correr con el aguijón en la carne, porque el Señor lo ha permitido así, lo ha determinado así, para que toda la gloria sea para Él y no a nosotros. La santidad perfecta, absoluta de este lado del sol es imposible. La carne es un aguijón presente en todos nosotros. Sé honesto y revisa tus pensamientos, revisa tus actitudes, revisa tu corazón. Pablo se identifica con sus hermanos en sus luchas con el pecado. Pero Pablo tiene una motivación. Dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya.
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. En su carrera él avanza. ¿Y cuál es su meta? ¿Cuál es su meta? Dice, para ver si logro ¿qué? Agarrar, asir aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Ahora Pablo dice que él quiere alcanzar aquello para lo cual él mismo fue alcanzado. ¿Por quién? Por el Señor. Dios ha hecho a Pablo en Cristo ahora una nueva creación. Como él mismo dice a los Corintios, Pablo, que somos en Cristo ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Al convertirnos en cristianos, no somos un ser humano mejorado éticamente. No es simplemente un cambio estético, de maquillaje externo. Hay un cambio, una transformación que ninguna ciencia, ninguna religión, ningún libro de autoayuda, ningún hombre, nadie puede hacer. Hay un trasplante de corazón. Dios ha cambiado nuestros corazones. En Efesios 2, Pablo lo dice así en el versículo 8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, dice Pablo, hechura suya. Creados, dice Pablo. Así como en Génesis 1 hubo una creación, en Cristo hay una nueva creación y somos creados en Cristo Jesús ahora, que es el propósito eterno por el cual el universo existe, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué somos los cristianos? La nueva humanidad de Dios. Dice así Juan en su primera carta en el capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Y aún, dice Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, y precisamente es esto lo que Pablo tiene en mente. Hacia lo que Pablo corre. Esto es lo que Pablo anhela. Él ha sido alcanzado precisamente para esto. Y Él quiere agarrar todo aquello para lo cual fue agarrado por Cristo Jesús, fue salvado por Cristo Jesús y trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Es tonto, necio, que Dios ahora en tu vida sea alguien que te ayude a cumplir los propósitos que tenías antes de ser cristiano, porque ahora Dios te salva en cuerpo, alma, corazón y mente. Dios te salva de tu realidad antigua y ahora Dios pone pensamientos, sentimientos y deseos, agendas nuevas en tu corazón, porque tú eres ahora una nueva creación y eso implica todo tu ser, toda tu vida, toda tu realidad. Hermanos, simplemente entiende eso. No fuimos salvados para ser felices de una vez. Nuestro cristianismo no es un cristianismo de creo en Dios para que todo me vaya bien. Un cristianismo donde solo usamos a Dios para que cumpla nuestros propósitos como si Él estuviera en nuestras manos. Pablo está diciendo claramente que él se está moviendo hacia la meta de Dios. El salmista lo dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Somos barro en las manos del alfarero y el Señor está cumpliendo un propósito en cada uno de nosotros. Y hacemos bien en revisar nuestros corazones, a ver si están alineados con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. No vaya a ser que nos encontremos dando coces contra el aguijón. Pablo no corre ahora de espaldas a Dios como hacíamos antes, con la mira puesta en las cosas de la tierra, que nuestro Dios era nuestro vientre, que las 3 T nos gobernaban: tripa, trapo y tarecos. Ahora corremos de frente a Dios y queremos, mirándolo a Él, que Él haga con nosotros y nos transforme a nosotros conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esta debe ser nuestra meta: cada día parecernos más a Cristo, porque ese es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esta es la imagen que Pablo nos da. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los falsos maestros no soportan esto, porque en realidad ellos no quieren parecerse a Cristo.
En realidad ellos quieren admiradores. En realidad ellos quieren seguidores en Facebook. En realidad lo que ellos quieren son likes. En realidad, en el fondo, lo que ellos quieren es que les compren sus discos y sus libros. En realidad lo que ellos quieren es dinero. Y satisfacer sus deseos. Y irse a Cancún o a cualquier playa del Caribe. Y irse a un crucero. Y usan a Dios para eso. Y Pablo sabe. Y Pablo dice, mira, la meta es que estemos cada día más pareciéndonos al Señor Jesús. Y esto implica que todo nuestro ego, todo nuestro orgullo debe ser crucificado en la cruz del Calvario. Porque en el lugar santísimo, en la relación íntima con el Señor, ahí en el Monte Santo, cuando nos encerramos con Él en oración, no vamos a pedirle que cumpla nuestros deseos. Vamos simplemente a morir al yo para que Él sea glorificado, exaltado y experimentar entonces ahí, en esa muerte del yo, el poder de su resurrección. Y eso es lo que los falsos maestros no han experimentado. Eso es lo que los sectarios no pueden experimentar. Eso es lo que tristemente muchos testigos de Jehová, por ejemplo, no pueden experimentar. Se saben una cantidad de versículos bíblicos, tienen un sistema de pensamiento teológico tan desarrollado aparentemente, pero su corazón no está encendido con la verdad del Evangelio. Su carne no tiembla, sus huesos no se estremecen, su vida no vibra ante la presencia del Dios vivo. Hermanos, necesitamos ser una iglesia verdaderamente llena del Espíritu Santo, donde nuestras vidas vibren en la presencia del Dios vivo, donde nuestro ser tiemble ante la presencia de Dios, que podamos conocerle a Él no en oraciones sistemáticas religiosas de mañana antes de comer y antes de dormir, sino una vida centrada en mente y corazón en Cristo, su gloria, y que nosotros estemos apercibidos de que hay un Dios en el cielo que tiene un propósito con cada uno de nosotros, con su iglesia local, y que su meta final es que cada uno de nosotros cada día se parezca más a su Hijo Jesús y no a lo que éramos antes. Y así vamos como corredores en una carrera. Y es la imagen que Pablo usa. Por ver si logro agarrar aquello. Hermanos, dice el 13, no pretendo haberlo ya alcanzado. Ya yo no soy todo lo que Dios quiere que sea. No sé qué tiempo llevas en la iglesia, pero algunos pueden ser persuadidos o detenerse en la carrera porque dicen, ya llegué. Ya yo soy todo, yo llevo 30 años en la iglesia, ¿qué más? Ya yo soy todo, ya yo corrí, ya terminé. ¿Qué estás haciendo? Estoy jubilado del cristianismo ya, estoy retirado. Estoy cobrando la pensión todos los meses del Señor. Un par de oraciones, esta es la pensión. Pablo dice, no, han pasado 30 años en su carrera. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y dice ahora en este verso 13, pero una cosa hago. Fíjense bien lo que dice Pablo ahora. Olvidando ciertamente ¿qué? Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién ha llamado a Pablo? ¿De quién es el llamado? Este es el gran llamado, el primer y gran llamado que Dios hace a una persona. ¿Llamado a qué? A salvación. Pablo no está pensando en el ministerio aquí. Pablo está pensando en el supremo llamado de Dios. A ser salvo, a conocerlo a Él. No importa lo que yo pueda hacer para el Señor. Porque algunos confunden y creen que su cristianismo está basado en lo que ellos pueden hacer ministerialmente para el Señor. Pero Pablo no está pensando en eso. Pablo está pensando en el gran llamado. El Dios de los cielos, en su infinita misericordia, me ha llamado a tener por medio de su Hijo Jesús una relación conmigo. Hay algo más importante, hermanos, para nosotros que tener una relación con el Dios vivo. A veces yo veo parejas, matrimonios que están dejando que todo pase. Que todo pase. Y concentran sus estándares de felicidad en cómo se sienten en ciertos lugares o ciertas etapas con las cosas que pasan externamente en sus vidas y matrimonio, por ejemplo. Lo más importante que tienes en tu matrimonio no es lo que pasa alrededor de tu matrimonio, es tu esposa o tu esposo. Lo más importante que tenemos en nuestro cristianismo y nuestra vida espiritual no es lo que podemos hacer para el Señor, no es lo que podemos hacer con los hermanos incluso. Lo más importante es que tenemos al Señor, una relación con Él.
Y Pablo dice, esta es la meta. Porque el llamamiento que tengo, lo tengo de Dios para conocerle a Él. Y ese llamamiento es en Cristo Jesús. No podemos conocer a Dios fuera de Cristo. Piensa por un momento lo que significa para Pablo olvidando lo que está detrás. 30 años, persecuciones, traiciones, prisiones, buenas experiencias también. Pero él puede levantarse la camisa, mostrar la espalda, mostrar sus brazos, mostrar su pecho y su barriga y mostrar gruesas cicatrices. A Timoteo le dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Traiciones, persecuciones. Hermano, todo esto pudo endurecer a Pablo. En su trato con la gente pudo volverse impersonal. Ver tantas veces la hipocresía de tantos, los abandonos. Esto pudo afectar a Pablo de tal manera que él podía haberse desencantado. Ahora Evodia y Síntique, colaboradoras de él, no se hablan. Posible. Yo recuerdo una vez que una persona me dijo, ¿cómo es posible que tú te pares cada domingo en el púlpito de la iglesia a predicar esperanza a un pueblo que no tiene esperanza? Hermanos, las vicisitudes de la vida, lo que hemos luchado, lo que hemos vivido, lo que hemos atravesado, lo que hemos cruzado, predicar cada domingo y ver que muchos no hacen caso a lo que se predica, puede desencantarnos. Ahora mismo el evangelio en Roma, ahí en la carta a los Filipenses, es Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y todos los demás, dice, buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero entonces en la iglesia que Pablo fundó hace 12 años, hay problemas tan elementales, como si fueran recién convertidos. Y todo esto pudo desencantar a Pablo y lo pudo haber hecho con un corazón duro. Pero también todo lo que Pablo ha hecho en los últimos 20 o 30 años pudo haber sembrado una actitud arrogante en él, un aire de superioridad. Yo soy el apóstol. Mi sudor está en cada una de las iglesias plantadas. Ustedes deben tenerme a mí en un lugar importante o cimero en esa iglesia local. ¿Por qué entro a esa iglesia y no hay un cuadro mío o una frase mía en la pared? Pero Pablo dice ahora, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¡Wow! ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas veces Dios le salvó? En peligros, en ríos, dice Pablo. Sin comer, a punto de morir, en naufragios. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas predicaciones? Cuando puse esta palabra en el sermón, dije 6 años, quitándolas del Iván, son como 50 y pico domingos al año. Por 6, 300 y pico, vamos a quitarla del Iván, 250 predicaciones en este púlpito. ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántos desafíos? ¿Cuántos obstáculos? Dice Pablo ahora, pero todo esto fue simplemente el camino que Dios escogió para traerme hasta este punto. Y por eso doy gracias a Dios por todo lo que he vivido. Aún mis pecados, aún mis debilidades, aún mis equivocaciones. Todo eso es lo que Dios determinó para mí, para hacerme llegar hasta este punto. Y eso me da confianza en que desde este punto hasta el futuro, todo lo que yo voy a vivir es simplemente lo que mi Señor soberano ha trazado para mí, y lo que Él ha trazado para mí desde el punto de mi nacimiento hasta que me encuentre con Él es perfecto. Es perfecto. ¿Cuántos creen eso, mis hermanos? Y yo te animo en esta mañana a que tú entiendas que todo lo que Dios ha trazado para ti es recto, es bueno, es perfecto y es justo. No intentes cambiar el camino, la línea que Dios ha trazado para ti. No te sientas inconforme por quién eres, por quién tienes, por qué no tienes. Lo que tú tienes es lo que Dios ha trazado para ti, y lo que Dios ha trazado para ti te ha hecho llegar hasta este punto. Y tienes que entender con sabiduría el pasado, mirar con cierta esperanza el futuro,
futuro para que puedas vivir hoy en el presente con un gozo profundo en el Señor Jesucristo, por amor del cual debes estar dispuesto a perderlo todo para ganarlo a Él, porque ciertamente Él es la fuente de nuestro contentamiento y podemos decir: todo lo podemos en Cristo que me fortalece. El pasado es importante y debemos aprender del pasado, pero no podemos idolatrar o vivir en el pasado. No podemos dejar que nuestro pasado, por duro o alegre que haya sido, nos determine. Muchas personas viven ciertamente en el pasado y nos quedamos en esa gloria de lo que fuimos ayer. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que está detrás. Y dice también: y extendiéndome ¿a qué? A lo que está delante. Mis hermanos, ¿usted se imagina correr una carrera mirando todo el tiempo al pasado? ¿Atrás? ¿Qué pasaría si usted corre diciendo: mira lo que ya es? No, tropieza. Te das contra un poste. Si sigo corriendo, me meto contra la pared. Pablo dice: es pecado. No podemos correr la carrera mirando lo que ya hemos alcanzado, lo que ya hemos recorrido. Necesitamos enfocarnos en lo que está delante. Si no soltamos lo que está detrás, no podemos tener manos libres para extendernos a lo que está delante. Sí, la realidad es como es. No tenemos ni podemos hacernos falsas expectativas, ni tener falsas esperanzas que obnubilan la realidad de este mundo caído. Pero detrás de todo este mundo destruido por el pecado, de las consecuencias de nuestro propio pecado y el de afuera, podemos mirar una realidad superior. La mano de Dios está por encima de toda circunstancia. Y podemos poner ahora los ojos una vez más en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Prosigue a la meta. No mira atrás, Pablo, mira hacia adelante para no distraerse, para mantener los ojos puestos en Cristo Jesús. Ni se endureció Pablo por el pasado, ni se vanagloria. Hermanos, y esto es lo que necesitamos hoy en Cuba. Esto es lo que necesitamos hoy como cristianos en este lugar. Pablo camina con una confianza y una esperanza en el futuro. Pone su mira en las cosas importantes. Hoy necesitamos caminar con una esperanza verdadera, con una esperanza profunda. No en que este país será un mejor país, puede ser un peor país. Pero nosotros, dice Pablo, estamos corriendo esta carrera como extranjeros y peregrinos, porque no tenemos en este mundo ciudad permanente, sino que esperamos la porvenir, porque nuestra ciudadanía, versículo 21 del capítulo 3, ¿dónde está? En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Entender y manejar bien todas estas cosas y tener la vista puesta en las cosas de arriba, nuestra mirada en las cosas importantes, nos hará tener en este mundo y en este presente un corazón tranquilo, calmado, lleno de esperanza, porque si no tenemos esta esperanza en el corazón, los cambios espirituales jamás vendrán a tu vida, las transformaciones nunca vendrán, porque tú estarás desesperanzado, descontento y no entenderás lo que realmente Dios está haciendo a través de esas circunstancias con tu vida. Y dice Pablo: prosigo a la meta, versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el verso 15 y 16, Pablo nos da estas conclusiones. Así que todos los que somos perfectos. Pablo, ¿me tienes loco? Si dijiste que no eres perfecto. Dice en el versículo 12, ni que ya sea perfecto. Y ahora en el versículo 15, los que somos perfectos. Bueno, aquí el pastor Liván pudiera explicarlo mejor en el griego,
o cualquier hermano que sepa más griego que yo. Pero evidentemente Pablo usa dos acepciones diferentes. En el primer perfecto está hablando de un estado de santidad absoluta, de un estado de perfección que no vamos a lograr debajo del sol. Y en el segundo está hablando de un estado de madurez espiritual al cual sí podemos aspirar de este lado del sol. En la carta a los Efesios, Pablo dice en el capítulo 4 que Cristo constituyó para la iglesia pastores y maestros, ¿sí o no? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, dice ese pasaje, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es posible para un cristiano, dentro de un mes, ser un cristiano más maduro en términos espirituales de lo que es hoy. Y es lo que Pablo está diciendo. Dios nos está llamando a dejar las niñerías espirituales y a comportarnos como creyentes maduros en Cristo. Evodia y Sintique, sí, es con ustedes. Dejen las boberías, dejen las niñerías y esto mismo sintamos, porque aquí no hay discusión. Si quieres pintar el templo de verde y rojo, podemos hacer 18 juntas para decidir. Pero en cuanto a esto que estoy hablando y el llamado que Dios nos hace y cómo correr la carrera y que podemos ser mañana más maduros que hoy y eso implica nuestra responsabilidad, no hay discusión ni debate teológico. Esto es una realidad. Y esto se llama madurez espiritual. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si hay hermanos en la iglesia, y si estos falsos maestros no están sintiendo estas cosas, esto donde no hay discusión, donde no hay debate, donde no hay posiciones teológicas, aquí no cabe la duda. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Este es el corazón del evangelio y este es el corazón del crecimiento espiritual. Dios se los va a revelar en su momento. Tengamos paciencia, porque esta es la verdad. Y Pablo confía en la soberanía de Dios. Sí, no todos los hermanos van a ir a la misma velocidad. No todos van a entender al mismo tiempo. En primer lugar, porque no nos convertimos todos el mismo día. Y en segundo lugar, porque no todos somos iguales. Pero Pablo dice, en su momento, tengan paciencia, no lo cojan por cuello. Aquellos que están discipulando, oye, ¿por qué cayó de nuevo lo mismo? No lo cojan por cuello. Te dan ganas de matarlo, pero no puedes matarlo. Porque en su momento, Dios se lo va a revelar. Vamos a orar por eso. Aquellos que no entienden todo lo que está pasando en nuestra iglesia, hacia dónde vamos con todo lo que estamos haciendo, tranquilo. Si esto es de Dios, el Señor se lo va a revelar a todos en su momento. Y Pablo dice, tranquilos, esto también se lo revelará Dios, os los revelará Dios. Versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, lo que ya tenemos, lo que ya Dios nos ha dado, miren mis hermanos, seamos maduros. Sigamos una misma regla. ¿Cuántas palabras de Dios hay? Bueno, ¿cuántos dioses hay? Bueno, un solo Dios verdadero. ¿Cuántas Biblias tenemos? Una sola Biblia. ¿Cuántas voluntades de Dios? Una sola voluntad revelada. Hermanos, sigamos una misma regla. Todos anhelemos sujetar nuestra conciencia, nuestro corazón y nuestras vidas a la palabra del Señor, nuestro Rey, si en verdad somos cristianos. Wow, y este es más difícil ahora, ¿no? Porque tú puedes decir, vamos a seguir todo el mundo lo mismo, pero con un corazón correcto. Obedezcamos al Señor con el corazón correcto. Ayer hablábamos eso con los varoniles y decíamos, algunos obedecen a Dios porque le tienen miedo al infierno. Yo no quiero estar en el infierno, es mejor creer en Dios. Esa no es la razón. Necesitamos obedecer a Dios porque amamos a Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios porque amamos lo que Dios ama. Hermanos, obedezcamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Como iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias. La vida cristiana no es un esfuerzo momentáneo. Es un recorrido que dura toda la vida. No podemos alcanzar la perfección, la santidad absoluta, pero sí es posible madurar en Cristo.
nosotros también estamos en esta misma carrera. Que quitemos la vista de aquellos que nos está distrayendo. No importa lo que ha ocurrido en el pasado, solamente importa porque es la línea que tú trazaste para nosotros, que podamos sentir gozo en eso. No tenemos en este mundo una ciudad permanente, somos extranjeros, somos peregrinos. Padre, danos fuerzas para seguir en la carrera, para entender que no pertenecemos aquí, pero que estamos en este mundo para dar testimonio de aquel que salvó a esta humanidad, es nuestro Señor Jesucristo. Que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, precisamente puesto los ojos en Jesús. Te damos muchas gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo. Amén.